Buenas tardes, compañeros. Hace rato seguía yo con mucho interés todo lo que se ha dicho sobre el maestro Bernardo Batis, pero también hago esta reflexión por lo que decía el camarada Ansaldo. Ansaldo, al igual que yo, convivimos de manera frecuente con grupos indígenas. Yo soy veracruzano, mis abuelas fueron náhuatl, hablaban náhuatl en la casa. Yo no lo hablo, lo habla mi hermano Carlos. Y como perredista veracruzano, quiero hacer énfasis en eso. A lo mejor yo he escuchado aquí ya en reiteradas ocasiones que como que no nos consideran gente del Distrito Federal. A lo mejor es cierto. Y qué bueno que no nos consideran así por una sencilla razón. A nosotros nos costó, los que fundamos el PRD, a diferencia de muchos de los de acá, cárcel, persecución y destrucción de nuestras familias. Quien habla en estos momentos dejó muchos años de su vida en las cárceles de este país, conduciendo movimientos así como lo hace el camarada Ansaldo, porque yo les quiero decir que yo no soy inconforme político después de la candidatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas o antes. La rebelión que se arrastra es una rebelión de carácter social que tiene su expresión en la política. Y me voy a permitir, maestro, ponerle un pero. Usted estuvo en sus manos el asunto de los trabajadores de Cananea, de esa famosa huelga de Cananea, cuando la Suprema Corte de Justicia falló y los compañeros trabajadores fueron a ver al propio gobernador de la ciudad, Andrés Manuel López Obrador, y no se procedió judicialmente en contra de los pillos que hoy desde Canadá, y guardando en su bolsillo más de 50 millones de dólares, se burlan de los pobres trabajadores sonorenses que han dejado toda su vida, no de ahora, sino de generación tras generación, desde la época de Porfirio Díaz y antes, en esa mina. Es un asunto pendiente. Por otra parte, volviendo al asunto de Veracruz, me causa mucha sorpresa, porque veo que usted va apoyado por el PT y por Convergencia. Yo le quiero decir que hace unos días, precisamente en la zona indígena de Veracruz, en el municipio de Zongolica, en la cabecera distrital federal de Zongolica, Veracruz, que es justo enfrente del Pico de Orizaba, Andrés Manuel López Obrador no permitió que los perredistas veracruzanos participaran en sus actos. Y aquí solamente he escuchado alabanzas para quien nosotros en diferentes ocasiones apoyamos y caminamos junto a él, luchamos por él, cuidamos casillas por él y desafiamos a los poderes establecidos por él. Y no tan solo eso, nos causa profunda tristeza, pero a la vez malicia, tener por enterado de que mientras a los perredistas no se les permite participar en los actos de Andrés Manuel en el estado de Veracruz, y creo que ya también sucedió en Quintana Roo, porque los compañeros perredistas de Quintana Roo me hablaron para decírmelo, causa tristeza de cómo es posible que quien haya estado detenido en la cárcel de Pacho Viejo, Jalapa, que es Dante Delgado Ranauro, y quien salió libre porque el Ministerio Público ya no quiso ejercer acción penal por una negociación política que se hizo con Miguel Alemán, él sí puede estar a su lado. Cuando ese mismo Dante Delgado a los luchadores sociales veracruzanos o nos mandó a matar o nos mandó a encarcelar, como el que está haciendo uso de la palabra. Yo sufrí cárcel y persecución por ser dirigente magisterial
indígena y de trabajadores en el estado de Veracruz durante el gobierno de Dante Delgado. Y uno de mis hermanos estuvo a punto de morir, apuñalado por las huestes priistas enviadas por Dante Delgado en contra de quienes no éramos del PRI. Hoy yo me pregunto, ¿qué pasa en la política nacional que se dan este tipo de perversiones? Una de dos, o a lo mejor se están cometiendo equívocos, u otra, hay toda la malicia posible para pensar que si gente como Dante Delgado y el propio Beto Anaya, que siempre fue señalado por sus nexos con Raúl Salinas de Gortari, hoy sean los dos partidos que se pretenda rescatar, cuando en su casa, que fue el PRD, se nos dice, ustedes no. No es posible, no hay explicación congruente. A lo mejor para los intereses de algunas gentes, sí. Yo no quiero pensar que tras de todo esto hay una traición y que detrás de todo esto está el gran maligno de este país, Carlos Salinas de Gortari, porque dos de sus alfiles ahí están. Y perdóneme, maestro, perdóneme, me da tristeza que dos partidos que dejaron muy mal sabor de boca en todos nosotros los veracruzanos, hoy lo apoyen usted. ¿Y sabe por qué, maestro? Porque a nosotros construir el PRD nos costó, como la frase de Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Y hoy, cuando Ansaldo hablaba de ese oprobioso asunto de Acteal, efectivamente, imagínense qué lejos está Antonio Negri, el teórico de la Universidad de Milán, con la teoría de la gobernanza, uno de los asesores de Marcos, precisamente de este asunto. Está en Milán, pero él desde allá ya dijo algunas cosas que repercutieron en Chiapas. Nosotros llevamos los conflictos propios de la cultura occidental cristiana al interior de las comunidades y luego los dejamos ahí. En Chiapas, que yo recuerde, hay declarada una guerra civil y hasta hoy esa declaración ni tan siquiera se ha revisado, porque un pueblo le declaró la guerra al PRI. Nosotros, veracruzanos, nos preguntamos, ese conflicto que ya fueron a las comunidades indígenas, que están en todas las comunidades indígenas que apoyaron a Andrés Manuel, que apoyaron al ingeniero Cárdenas y que apoyaremos a los próximos candidatos del PRD, porque nosotros lo sembramos, lo regamos, lo cuidamos, lo hemos abonado, hemos cosechado sus frutos. Ese árbol amarillo no lo vamos a dejar morir. Pésele a quien le pese y pase lo que pase. El PRD es nuestra casa y la vamos a defender al precio que sea. Soy dirigente campesino, pertenezco al movimiento rural de este país y sé lo que significa la palabra del pueblo campesino en este país, que ha sido el depositario de la riqueza natural de todo este pueblo, de la tradición de todo este pueblo y de las lenguas antes de que llegaran las europeas y antes de que llegara la religión europea. Entonces, con todo respeto, maestro, yo le quiero pedir, haga llegar este comentario y piensen que así como caminamos al lado de él, también no podemos caminar al lado de él. Es cuanto, maestro. Muchas gracias.